Bienvenidos hermanos de Sinopsis Films, tal como lo dice nuestro lema, historias que conectan. Tenemos el agrado de entrevistar esta mañana a una hermana con muchísimos talentos. Ella pertenece al ministerio Doble Bendición, es cantante, mamá y fiel servidora del Señor. Bienvenida Ana Ruth Rodas de Villanueva. Gracias, de verdad que es un gusto para mí estar con ustedes, familia de Sinopsis. Y yo sé que ustedes pues tienen un trabajo hermoso y gracias de verdad por la invitación de estar compartiendo con ustedes. Vamos a abrir un poquito nuestro corazón y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en este día. Gracias a usted por aceptar esa invitación y por abrir su corazón a todas las personas que nos van a estar escuchando y viendo a través de estos videos, ¿verdad? Que con muchísimo gusto pues se los compartimos. Antes de entrar en el tema, quisiera leer un extracto. Un versículo, dice Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Esto es para iniciar y que sepan que todo lo que viene de aquí en adelante lo encomendamos en el nombre de Dios, ¿verdad? Que sea de bendición para todos ustedes que lo escuchan y que sepan que la palabra de Dios siempre acompaña. Dice así: pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Amén. Amén, hermosa palabra de Dios. Sí, así es, sí. Uno se regocija porque a veces no comprendemos por qué suceden las cosas. Exacto. Pero tal como lo dice su palabra, ¿verdad? Yo creo que ese mensaje, esa palabra de Dios, ese texto bíblico, se hace vida en mí. Yo creo que y en cada uno de nosotros, porque definitivamente los planes de Dios son perfectos y hermosos, aunque no logramos ni siquiera dimensionar lo que Él hace, pero estar abiertos a ese plan es lo que verdaderamente Él quiere, porque es lo mejor para nosotros. Así es. Esta mañana vamos a escuchar la historia de Ana Ruth, de cómo pues Dios decide que su esposo parta hacia el cielo, ¿verdad? En una edad muy joven. Entonces, cuéntenos, ¿hace cuántos años usted conoció al Señor? ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo entra usted dentro de el amor de los amores? Sí, la verdad que yo doy gracias a Dios por personas, por tener, ¿cómo decirles? Siempre personas dispuestas a escuchar a Dios. Y una de esas personas son mis papás. Yo siempre lo digo y es una manera también de honrarlos a ellos, en el sentido en el que ellos fueron mis primeros, los primeros que me evangelizaron en mi casa. Mi papá y mi mamá, un saludito para ellos que me están viendo, porque ellos siempre estuvieron dentro de la iglesia, siempre estuvieron al servicio de Dios, siempre me hablaron de Dios desde yo pequeña, siempre escuchaban alabanzas, escuchaban radios católicas, medios de comunicación que fueran impactando no solo en mi corazón, sino en el corazón de mis hermanos. Y eso fue lo que nos llevó a Dios. Claro, yo desde muy joven, pues teniendo eso, ¿verdad? En mi corazón de que Dios es maravilloso, que Dios es grande, que Dios estaba transformando y los había transformado a ellos como matrimonio, como familia. También pues fui muy perceptiva a eso. Entonces yo quiero enfatizar en eso porque sí hay papás que dicen quizás no vale la pena lo que estoy haciendo, pero realmente el tiempo te va a decir lo contrario. El tiempo te va a decir que vale la pena llevar a tus hijos a Dios. Entonces, ese fue mi caso. A la edad de 15 años me hicieron una invitación que no fue ellos. No fueron ellos quienes me dijeron, hija, anda a ese retiro, no, sino que fue un grupo de jóvenes dentro de mi familia, que yo recuerdo y todos ellos están en los caminos del Señor, que me dijeron, fíjate que dicen que hay un retiro que es bien bonito y vamos a ir nosotros. Entonces todo como decimos en buen salvadoreño, los bichos. Bichos, pues decimos acá en El Salvador, pero le llamamos a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes bien como en la adolescencia, podemos decir. Es nuestra manera de llamarles con cariño. Exacto. Sí, se los explico porque sé que hay personas que no conocen muy bien nuestro léxico y bueno, pero es parte de la cultura salvadoreña. Entonces,
Entonces todos estábamos ahí jóvenes y yo quiero ir. Entonces nació en mí, yo quiero ir porque ellos estaban hablando que ahí se encontraban con Dios y era maravilloso. Entonces fui a la edad de 15 años tenía yo y fui a ese retiro y ahí tuve mi encuentro con el Señor. Ahí recibí al Espíritu Santo y fue algo que impactó mi vida. Entonces en uno de los movimientos de nuestra iglesia. Entonces ahí fue como que yo dije, Dios existe, Dios es real, yo lo siento, está dentro de mí y empezó mi caminar dentro del Señor. Ya no solo era con mi papá, sino que yo ya me unía a ese servicio. Estuve en un grupo de jóvenes, también en movimientos juveniles y fue maravilloso. O sea, fue una juventud bonita, sana, hay de todo en la viña del Señor, pero a pesar de eso, o sea, siempre estuvimos buscando de Dios, siempre estuvimos, y eso impacta nuestra vida, impacta nuestro corazón. Tanto así que ahí fue donde yo conocí a quien fue mi esposo, Francisco Villanueva, y pues empezamos, él llegó a los pies de Cristo, él llegó ahí también en ese retiro de jóvenes, ahí lo conoció porque él llegó con una situación difícil en su vida y es que a él le habían diagnosticado lupus, que es una enfermedad autoinmune y es pues incurable, ¿verdad? Para los médicos. Ya llegó había estado como ingresado, entonces, pero él atendió ese llamado que le hicieron y él llegó y conoció a Dios, porque no lo conocía. Él mismo me lo dijo, yo no conocía a Dios. Pero cuando me invitaron a ese grupo de jóvenes, yo lo primero que tuve fue ese conocerlo, ese padre. En ese momento, en ese grupo de jóvenes, Dios, y él cuenta, me sanó de muchos traumas que yo tenía con mis papás, de desintegración familiar. Y él los había vivido. Él los había vivido, sí. Y también, pues, Dios sanó su corazón en el sentido de que él no se sentía valioso porque quizás sus papás en algún momento ya así, sus antecesores también fueron así, que no eran como muy expresivos en el amor. Aunque sí se lo demostraban, ¿no? Que sí lo amaban, pero aquel decir te amo, quizás él también resentía la falta. Y lo necesitaba. Y en ese retiro precisamente escuchó a su mamá y su mamá se lo dijo en un momento, en una carta, donde le dijo que lo amaba, que era importante para ella y para él eso fue bien impactante. O sea, fue como el amor de Dios desbordándose ahí. Ahí empieza su caminar, ¿verdad? Luego, a él, perdón que la interrumpa, sí, ¿a él lo diagnostican con lupus a qué edad? A los 19 años. A los 19 Estaba años. joven, a los 19 años. Quizás vamos a recalcar, salirnos un poquitito en este momento porque es importante también que la gente conozca este tipo de enfermedades que a veces son desconocidas. Yo, por ejemplo, también tengo una enfermedad autoinmune y sé que son para toda la vida y sé que tiene unos picos en los que duerme la enfermedad y otros picos en los que se activa, ¿verdad? Claro. Y que puede atacar a cualquier órgano del cuerpo, ¿verdad? Porque es una enfermedad inflamatoria donde las células sanas atacan a las mismas células sanas. Exacto. Es así como funciona y es esta enfermedad la que tenía pues su esposo. Claro que sí, que es una enfermedad pues que no tiene una causa específica de por qué se da, sino que más bien hay condiciones, ¿verdad?, que las afectan en el sentido de que puede ser por herencia, hay situaciones específicas que quizás ya muchas personas están propensas a tener esa enfermedad, pero se activa específicamente con el sol, podría ser con el estrés. Y una de las cosas que a él le pasó es que él de joven quería ser futbolista profesional y estaba en un equipo de acá del país en la reserva, ¿verdad? Empezaba su carrera, ¿no? Pero sí sucedió esa situación que él marcó su vida y se sentía así, o sea, todos mis sueños se fueron mal, ¿verdad? Es decir, en ese momento dijo, me voy a morir, quiero morir, ya no tengo razón para vivir. Pero cuando él escucha ese llamado y él va a ese retiro y él se conecta con Dios, Dios le da una razón de vivir. En ese retiro es donde se conocieron ambos entonces, sí, ¿verdad? Claro. En ese tiempo no fue que nos conocimos y ya nos hicimos novios, no, pasó un caminar, ¿verdad? Pasó como aproximadamente quizás unos 4 años que él estaba perseverando, yo nada que ver, cada quien por su lado, que nos conocíamos, ¿verdad? Se retiró un tiempo, de hecho, después regresó, porque sí, yo siempre estuve ahí perseverando. Yo recuerdo que sí
seguí perseverando, ¿verdad? Pero él se alejó, luego regresó. En ese regreso fue que ya nos conectamos, ¿verdad? Y como que empezamos, había unas hermanas que empezaron a orar y empezaron a clamar el Espíritu Santo por algo nuevo. Quiero recalcar esto porque eso nunca lo he mencionado, pero en esa oración de algo nuevo, él se volvió a incorporar. Entonces, pero él ya estaba con otro, desde el primer momento en el que él empezó a sentir a Dios, nació en él algo y empezó, aunque se alejó un poco del servicio, pero el impacto que Dios hace en la persona no se pierde, no se va. Y él empezó a querer ser mejor, empezó a estudiar, ya sacó su carrera, es lo que les quiero comentar, ¿no? Que sí, Dios siempre trae algo bueno a nuestra vida. Y ejemplo de ello fue él, ¿no? Entonces, y empezó a caminar, luego regresa y hubo otra parte en la que clamamos al Espíritu Santo y ahí el Espíritu Santo nos habló. Entonces en ese grupito de oración nos estábamos reuniendo para orar, para clamar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a sanar nuestras vidas, empezó a sanar áreas específicas. Y él llegó porque precisamente mi suegra estaba pasando en esos momentos de esa situación, que le habían diagnosticado lupus también. Entonces él le dijo a Dios, Dios, yo quiero que la sane porque yo no quiero que mi mamá pase esto. No importa. Dolor. Yo recuerdo esa frase que él le dijo, en ese momento le dijo a Dios, no importa si yo tenga que seguir con esto. O sea, fue bien fuerte lo que él hizo, pero sana a mi mamá. Entonces fue maravilloso cómo Dios se manifestó y a través de una hermana con palabras de conocimiento, sin que él dijera nada, porque nadie sabía lo que le estaba pasando, ella dijo, Dios te ha escuchado tu oración y Dios está sanando a tu mamá. Él llegó a su casa, abrazó a su mamá y para gloria y honra del Señor, hasta el día de hoy, los exámenes de lupus aparecen inactivos. O sea, el lupus está inactivo en mi suegra. ¿Cómo aparece? Como lo tenían con mi esposo, ¿verdad? Pero Dios de maravilloso. Sí, es maravilloso. Entonces, ahí está mi suegra, un saludito para ella también, que ha pasado momentos duros y no sé si esto va a impactar su vida, pero esa fue lo que él hizo con Dios por amor a ella, ¿no? Así es. Ustedes se casan. Sí, luego de esas oraciones como que tuvimos más contacto, él tocaba el piano y se incorporó al coro. Entonces yo tocaba la guitarra, así yo toco la guitarra, pero es una cosa que así que solo los acordes básicos, no así a perfección, pero me encanta, o sea, yo adoro a mi Dios con la guitarra, con los acordes básicos. Entonces, y en ese tiempo sí yo tocaba las misas, horas santas. Y él se incorpora con el piano y habían otros hermanos también, baterías, el grupo de jóvenes, ¿verdad? Entonces, la emoción y la ilusión. Sí, fue maravilloso. Sí. Nosotros teníamos nuestros servicios creo que cada sábado, porque las misas de los jóvenes eran los sábados, en la tarde, que siempre eran para domingo, ¿verdad? Pero siempre los sábados. Entonces, una vez cada 15 días me recuerdo que nos tocaban esas misas y también nos tocaban horas santas. Entonces ahí fue como que empezamos la comunicación y ahí fue donde nos hicimos novios y todo el proceso, ¿no? Pasamos como 4 años siendo novios y sí, yo conocía perfectamente lo que le había pasado. De hecho, él contaba en su testimonio, contó cómo Dios sanó a su mamá, contó lo que él había hecho. Y fue muy, muy hermoso. Yo vi a Dios en él. Era una persona muy activa que a pesar de lo que él estaba pasando, no se detenía. No se detenía por nada. O sea, culminó su licenciatura en informática y luego siguió estudiando. Él sacó una maestría en administración de empresas. O sea, Francisco era increíble. No lo paraba nadie. O sea, la razón que Dios dio a su corazón de vivir fue muy hermosa y yo creo que impactó mucho nuestras vidas y las de mis hijos y la de mucha gente también. Hacía cosas, 2 hijos, dos hijos. Hacía cosas él que nadie las sabía. Hay cosas que hoy me he enterado que las hacía, ni siquiera las sabía. Gente que se ha acercado, fíjese que Francisco hizo esto conmigo, yo ni siquiera lo sabía. O sea, siempre era una persona bien dada, sin esperar nada, sin que nadie
supiera, él hacía las cosas. Era una persona de luz para la vida de los demás, Claro. ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí. ¿Sus hijos cuántos años tienen? El mayor tiene 13 y el menor tiene 11. Ellos son un milagro de Dios realmente. Eso íbamos a ver. Cuéntenos. Sí, cuando nos decidimos casarnos, pues yo ya sabía, ya lo habíamos hablado, que él tenía esa enfermedad. Pero habíamos conocido también en otro movimiento, por eso digo, la riqueza de los movimientos es hermosa, porque cada movimiento tiene, o cada persona que se involucra dentro de la iglesia, va a encontrar mucha riqueza para lo que realmente necesita. Entonces, en esos momentos necesitábamos la fe, necesitábamos el creer, porque habían muchos diagnósticos por ahí. Uno de ellos era que no íbamos a poder tener hijos. Pero hicimos lo que Dios, y lo digo con toda autoridad, y los invito a las personas que están viendo esto a que no se van a arrepentir si usted hace lo que Dios quiere que haga. Y una de esas cosas es unirnos y buscar la unión a través del sacramento del matrimonio, ¿no? Así. Hicimos y dijimos, no, queremos hacer las cosas como Dios quiere, y sabemos que Dios nos va a bendecir de esa manera. Entonces, nos casamos. Cuando pasa eso, nosotros estábamos en un movimiento en el que la fe es importante, la fe es maravillosa. Empezamos a confiar en Dios, empezamos a decirle, así como tú eres, Jesús, el mismo de ayer, de hoy y siempre, y si tú viniste a la tierra a sanar, a liberar, ¿por qué no lo vas a hacer con nosotros? Y empezamos a creer en eso, empiezo a ver que él estaba sano, empiezo a darle gracias a Dios por su sanidad y por el hecho de que ya le habíamos pedido nosotros a Dios que queríamos tener hijos, aunque la medicina decía lo contrario. Sí. Pero ahí vimos el poder de Dios y vemos cómo Dios nos empieza a sorprender, y al año de estar casados, Dios nos da la bendición. Entonces era como Dios diciéndonos, sí, estoy con ustedes, quiero hacer esto. Entonces, sí, fue maravilloso. Sintieron el acompañamiento. ¿Cuántos años se llevan los niños? Se llevan 2 años. Se llevan 2 años. Seguiditos. Sí, de hecho yo dije, bueno, ese fue el milagro del Señor aquí, pero sí nos sorprendió Fernando. Yo, al igual que su testimonio, he visto varios testimonios de que los médicos quedan sorprendidos siempre, pero es que esto no es posible. Sí. Pero sí, en Dios todo es posible. Todo es posible. Claro que sí. ¿Cuántos años tenían ustedes de matrimonio? Ay, ahorita estoy, no me acuerdo, hermano. No, le soy sincera. No, teníamos 14 años. 14 años de estar casados. Okay. Entonces ya, la edad de mi hijo realmente, si él tiene 13, pues un año, creo que anda entre 13 y, bueno, sí, falleció hace un año. Ahorita tuviéramos 14 años, sí, de casados. Él, cuando fallece, ¿fue por una falla renal? No. ¿O sí, cómo fue la situación? Sí, lo que pasó fue que, bueno, nosotros veníamos batallando todos estos años, ¿verdad? 14 años más 4 que los conocí. Veníamos batallando nosotros con eso. Lo sorprendente de todo esto es que siempre el lupus estaba inactivo, en base a los exámenes. Siempre estaba inactivo. Y eso... O sea, la verdad que es un milagro, ¿no? Pero como cuando hubo actividad de lupus, ahí dañó. Él siempre vino con una nefropatía lúpica, que si bien es cierto, sus riñones no estaban del todo mal, pero sí venía con eso. Lo que sucedió fue que en un tiempo a él le dio un derrame cerebral, hace como unos 4 años, me parece. Estaban pequeños mis hijos. Y le da ese derrame cerebral, y es que un coágulo se alojó en su cerebro